Conexión con Dios. Guarda tu libertad. ¿Cómo es el tema? Guarda tu libertad. Vaya a su Biblia al libro de Gálatas, Nuevo Testamento. Libro de Gálatas, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Espero que todos encuentren. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y si usted puede subrayar este texto en la Biblia, hágalo, porque es un texto muy importante concerniente a nuestra vida cristiana. Dice la palabra, escribiendo el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Volvamos a leer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cierre su Biblia, por favor. Algo que tenemos que entender en nuestra vida cristiana es que Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Ya usted y yo, al tener a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que entender que la libertad es un derecho que todo hijo de Dios tiene. Una libertad que nos permite vivir en esta tierra no atados ni oprimidos, ni acosados por Satanás, sino una vida que se represente en libertad. Antes vivíamos atados, oprimidos por el diablo, por el pecado, esclavizados, dominados por aquellas prácticas que ofendían a Dios, que nos dañaban, que destruían nuestro hogar, nuestra familia. Pero en Cristo hemos alcanzado libertad. ¿Sabe por qué? Porque la libertad es un derecho que todo hijo de Dios tiene y que se desarrolla en la medida en que la persona se somete a Dios y se santifica. Antes, apartados de Dios, estábamos atados a muchos pecados, pero hoy en Cristo somos libres. Antes teníamos que embriagarnos para sonreír, nos teníamos que drogar para sentirnos bien, teníamos que estar adulterando para sentirnos satisfechos, teníamos que mentir para salir adelante, teníamos que robar para ser prósperos. Pero bien lo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. Lo que está diciendo la palabra es que en Cristo usted y yo alcanzamos la victoria. Y yo le quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes: ¿cuántos realmente son libres en Cristo Jesús? Levante su mano. ¿Cuántos han alcanzado una libertad que usted pueda decir: Dios me sacó de esta esclavitud, de esta opresión, Dios me sacó de la depresión, Dios me sacó de la miseria, Dios me sacó de la drogadicción, del alcoholismo? A ver, levánteme la mano. Gloria, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Tenemos que darle gracias al Señor, porque la vida cristiana no es un título, es un estilo de vida en libertad y en victoria. Eso es lo que significa ser cristiano. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5:1, el texto que leímos, él dice: estad pues firmes en la libertad. Estén firmes, dice el apóstol, porque Cristo nos ha llamado a ser libres. Mas no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En esta porción el apóstol Pablo nos hace una advertencia a cuidar nuestra libertad. Es cierto que Jesucristo nos libera, el poder del Espíritu Santo llega a la vida de una persona y rompe las cadenas, pero también es cierto que Dios nos llama a usted y a mí a ejercer una responsabilidad sobre esa libertad. Pablo nos habla acerca de la posibilidad de volver a la esclavitud del pecado si no estamos alerta a lo que Dios nos está diciendo en la palabra. Es como si tomaran a una persona que está bajo cautividad, que está secuestrado, quizá entra la policía a un lugar allá en el campo, lo rescatan, lo limpian, lo bañan, le ponen nueva ropa y lo ponen en su casa. ¿Y qué le dicen a esa persona? Mire, usted ahora tiene que cuidar su libertad. Usted ya es libre,
Pero usted no puede, por lo menos por un tiempo, andar en lugares públicos. Usted no puede volver allá a esos lugares donde a usted lo secuestraron. Usted tiene que cuidar su libertad. Y allí es donde nosotros tenemos que entender que Cristo nos hizo libres, pero no podemos dar papaya. Dígale al que está a su lado, no le dé papaya al diablo. Ese es el 11º mandamiento, ¿no? ¿No dar qué? Papaya. Porque si Dios a usted lo ha libertado, usted fue a un encuentro, usted nació de nuevo, Dios ha venido haciendo la obra en usted, ya lo ha liberado de ciertas cosas, viene trabajando en otras, pero allí es cuando el apóstol Pablo dice, cuídense, porque ustedes ya son libres, vivan en la libertad de Cristo, pero estén alertas porque pueden volver a la esclavitud de la cual Dios los sacó. Allí es donde el apóstol Pablo nos hace esa advertencia. Mire lo que Jesús dijo al respecto. Lucas capítulo 11, versículo 24. Jesús mismo hablando dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Hay demonios que salen de la persona, pero esos demonios comienzan a rondar, y dice, y no hallando un lugar donde reposar, quieren volver a la vida de la persona, a la casa de donde salió. Entonces al llegar y ver la persona con su casa limpia, con su vida limpia, porque Dios hizo la obra, dice, si da cabida al enemigo, entonces ese demonio aún va a coger a otros 7 peores que él y va, ¡pum!, posee de nuevo a la persona. Allí es donde usted y yo tenemos que entender la responsabilidad que usted y yo tenemos de sostener nuestra libertad en Cristo Jesús. Ahora, de lo que le quiero hablar en esta mañana precisamente es de eso. Cómo nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestra libertad. Y le voy a hablar de 5 cosas importantes que usted tiene que llevar a la práctica para usted sostenerse en libertad en Cristo Jesús. ¿Estamos listos? Lo primero, vístase con toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Note que el apóstol Pablo dice que vivimos en el mundo natural, pero estamos involucrados en una guerra de carácter espiritual. Y allí el apóstol Pablo dice, ahora entendamos algo, Satanás acecha. Él quiere de nuevo meterse, dañar, él quiere crear daños dentro de la persona. Pero allí es cuando dice el apóstol Pablo, vístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir. Diga conmigo, resistir. Resistir, y dice, y cuando haya acabado todo, seguir firmes en libertad. Diga conmigo, estamos en guerra. Hermano, usted y yo estamos en guerra. A un cristiano pasivo el diablo se lo devora, lo vuelve a cautivar, cautiva su mente, sus emociones, su familia, sus finanzas, todo, lo vuelve al estado postrer. Y hay personas que no conociendo esto, aunque son libres, no cuidan su libertad y su condición, dice la Biblia, viene a ser peor. ¿Cómo es posible que una persona después de ir a un encuentro es peor que antes? Pues sencillamente porque ha descuidado su libertad y ha comenzado a abrir puertas al enemigo, y el enemigo acecha y daña. Y allí es cuando usted y yo debemos de entender que estamos en guerra. Como cuando un país está en guerra, tiene que estar alerta. Hay un dicho que dice que soldado avisado no muere ¿en qué?
Usted y yo somos soldados avisados. Es como el secuestrado que es libre, pero tiene que entender que sus captores aún están libres y están delinquiendo. Usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de esto. 2 de Corintios 2:11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por favor, ayúdenme con los textos. 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja, dice la palabra. No podemos permitir que el enemigo avance, conquiste nuestras vidas, porque nosotros ignoramos. Ahora, ¿qué maquina Satanás constantemente contra nosotros? Lo que quiere Satanás es a usted y a mí apartarnos del propósito de Dios. Satanás va a querer poner circunstancias, ocupaciones, imprevistos, distractores, trabajo. Él va a querer robar lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Satanás quiere meterse a tu casa. Él quiere dañar a tus hijos, llevarlos a las drogas, dañar tu hogar, tu matrimonio. Él es un destructor espiritual. Él quiere crear separación entre los papás y los hijos, entre el matrimonio, la pareja. Él quiere meterse a frustrar nuestro ministerio, a detenerlo. Él no quiere que avancemos, que conquistemos, que vayamos y ganemos multitudes para Cristo. Él quiere enfermarnos. Hay muchas enfermedades en la vida de las personas que son causadas por demonios que enferman las vidas, aún llevándolos hasta la muerte. Hay acechanzas del enemigo donde él quiere meterse en tu área financiera, traer crisis, pobreza, escasez, ruina, robo, bloquear, impedir que la bendición de Dios llegue a tu vida. Entonces allí es donde el apóstol Pablo, mire lo que dice, Efesios 6:13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Tomen la armadura de Dios para que resistan al día malo y habiendo acabado, estén firmes. Ahora, ¿en qué consiste la armadura de Dios de la cual habla Pablo? Se la voy a resumir de esta manera. Lo primero que dice Pablo es: pónganse la armadura de Dios para estar firme por medio del conocimiento de la palabra. Efesios 6:14, el apóstol Pablo dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vístanse con la verdad. Ponerse la armadura de Dios significa, en primer lugar, que usted tiene que ser una persona llena de la palabra de Dios. Usted tiene que alimentarse de la Biblia. Usted tiene que entender que las promesas de Dios ya están plasmadas en ese libro y usted tiene que creer a esas promesas. Cuando Moisés fue a liberar al pueblo israelita de las manos del faraón, le dio una vara. Pero cuando Josué entra a conquistar la tierra de Canaán, Dios le entrega un libro para que él entre a obtener la victoria. Usted y yo hoy en día tenemos la palabra de Dios. Esa es la arma más poderosa del cristiano en contra de Satanás. Por eso usted no puede ser un cristiano que lee cada mes la Biblia, cada semana, cada 15 días. Entonces, cuando llega la acechanza del enemigo, más puede la verdad de Satanás, la mentira de Satanás, que la verdad de la palabra. Y si usted no se alimenta de la verdad de la palabra, se va a alimentar de las mentiras del diablo. Las circunstancias, las personas te van a decir que tú no puedes, que vas a caer, que vas a fallar. Pero cuando te metes a la palabra, Dios te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es estar lleno de palabra. Usted no puede ser un cristiano, hermano, que no lea la Biblia. Lea la palabra, porque eso es una arma de victoria frente a Satanás. Apláudale fuerte al Señor. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, también dice que ponerse la armadura es caminar en fe, creyendo a las promesas de Dios. El libro de Efesios capítulo 6, verso 16, dice la palabra: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice: pónganse en el escudo de la fe. Cuando él hace esta simbología, pónganse un escudo, dice, es porque Satanás te va a mandar dardos.
Y Satanás te va a mandar un dardo que te va a decir: tu familia está destruida, tus finanzas no van a salir adelante, tú no puedes lograr, tú no vas a salir de ese vicio, de esa adicción. Pero cuando yo estoy vestido con la armadura de Dios, yo debo de entender que esa fe es lo que me hace creer que lo que Dios ha dicho se va a realizar. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Usted tiene que vivir por lo que Dios ha dicho en su palabra, y eso se llama fe. Creer en Dios, creer que el milagro vendrá, creer que la restauración para su casa vendrá, creer que la sanidad ya está en su vida, creer que las promesas de Dios ya están, se están viendo, vienen para acá. Y cuando Satanás te dice: tú no puedes, tú vas a decir: sí, yo sí puedo, porque en Cristo soy más que vencedor y voy a avanzar en victoria. Y lo que tú me digas que yo voy a caer, yo no voy a caer, porque mi roca es Cristo y yo voy a caminar en victoria. Alimentémonos de fe. Eso es ponerse la armadura de Dios. También el apóstol Pablo hace referencia a la necesidad de orar. En Efesios 6:18, él dice: orando en todo tiempo. ¿Cuándo tenemos que orar? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, tenemos que orar. Usted no puede ser una persona mediocre en su oración. Por eso Dios nos llamó a este tiempo, a todos los días tener tiempo de oración en la iglesia. Quítese las cobijas, échelas fuera y venga a orar a la iglesia. Y cuando no está en la iglesia, igual en su casa, levántese a orar. Y ore en la madrugada, y ore en la noche, y clámele al Señor. Porque dice en la Biblia que los tiempos son difíciles. El enemigo acecha, él quiere dañarte, él quiere destruirte. Pero cuando tú te conviertes en una persona de oración, de clamor, cuando te conviertes en un íntimo de Dios, vas a ver la victoria en tu vida. Porque cuando tú clamas, Dios se hace cargo de tu vida y de tus cosas. Dice la Biblia que Jesús iba al monte a orar. Dice la Biblia que David decía: Señor, mi alma clama por ti, de madrugada te buscaré. Necesitamos orar, tiempos de oración, tiempos de clamor. Necesitamos arrodillarnos en la presencia de Dios y derretir nuestro corazón, buscar al Señor. Porque las oraciones livianas son oraciones que no impiden que Satanás entre y se manifieste. Necesitamos tener una oración, dice acá, siempre orando, siempre con súplica, siempre velando en ello con toda perseverancia, dice la palabra. Así es que cuando el apóstol Pablo dice: pónganse la armadura de Dios, está diciendo: sean personas de palabra, sean personas de fe y sean personas de oración. Porque eso lo va a hacer que usted esté firme en las cosas de Dios. Y aunque Satanás venga y ataque, cuando pase eso, usted va a seguir firme en Cristo Jesús. Apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Lo segundo que necesitamos hacer para permanecer en libertad es crucificar los deseos de la carne. Crucificar los deseos de la carne. Usted y yo, como seres humanos, siempre seremos impulsados por los deseos de la carne, pero allí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ejercer dominio propio y vivir en santidad. Cuando usted es una persona que vive en santidad, resiste al diablo, y allí es donde el diablo huirá de usted. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ¿qué? ¿Qué dice allí? No deis lugar al diablo.
No debemos de darle lugar al diablo. No podemos darle lugar a aquel que quiere destruir nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se le da lugar al diablo? Pecando. Por eso usted y yo debemos de vivir una vida en santidad que le agrade al Señor. Ahora, no por equivocarnos, Dios nos va a desechar. Porque si pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero algo que sí tenemos que entender es que el pecado trae consecuencias. Cuando se peca, le damos lugar al diablo en nuestras vidas. Cuando usted peca, le está abriendo una puerta a Satanás para que entre a su casa, a su familia, para que pueda tocar a sus hijos. Cuando usted peca, le puede dar la oportunidad a Satanás que entre a sus finanzas y que robe, hurte, traiga ruina. Él puede entrar a su salud, él puede entrar a su ministerio. Porque cuando la Biblia habla acerca de darle lugar, está haciendo una referencia a que le damos lugar cuando nosotros practicamos lo que hacíamos antes y pecábamos y ofendíamos al Señor. Por eso tenemos que tener claridad de que nosotros somos los responsables de nuestra libertad y que quien le da cabida al diablo es la persona cuando de manera personal peca. Y eso nos lleva a entender que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantener las puertas bien cerradas a Satanás y no abrirle las puertas para que él entre. Satanás no va a poder hacer nada en usted a menos que usted se lo permita. Él no va a poder entrar a su vida, a su familia, a sus finanzas, a menos que le demos un derecho legal para que lo haga. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dice entonces lo que debemos de hacer para permanecer en santidad. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo allí nos está explicando lo que significa vivir en el Espíritu. Él dice: yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Ese hombre que se levanta carnal, que quiere pecar, que se induce al pecado, que quiere volver atrás, que todavía piensa en ese pecado, que es inducido al vicio, a la tentación, a lo inmoral, a cometer delitos, pecados, aquellas aberraciones, aquellos vicios que todavía me atraen. Ese yo, dice Pablo, ese yo está crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando el apóstol Pablo dice Cristo, dice que Dios es espíritu, es decir, ya no soy una persona carnal, sino que soy una persona espiritual. Y he sometido mis pensamientos y mi carnalidad a la obediencia a Cristo, porque yo he entendido que el pecado es nocivo para mi vida. El pecado abre puertas a Satanás. El pecado le da un derecho legal a Satanás para que entre y afecte mi hogar, mis finanzas. El pecado le da una puerta abierta y hay un montón de demonios esperando que yo abra esa puerta para meterse y afectar mi vida. Entonces yo he entendido que ahora yo solo no puedo, por lo tanto tengo que menguar para que Dios crezca. Y ese hombre que es incitado a pecar constantemente, lo tengo crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vive Pablo, sino que Cristo vive en él. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer: morir a nuestro yo, a esa carne que quiere inducirnos a pecar, y permitir que el Espíritu Santo sea aquel que gobierne nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo toma el control de alguien, donde está el Espíritu hay libertad, dice la Biblia. Apláudale al Señor. Ahora, morir implica sacrificio, implica entrega, implica disciplina. Pero debes de entender que si el Señor te ha hecho libre, ahora nos toca hacer nuestra parte, acabar con las viejas costumbres que permitieron el ingreso a los demonios. Pero también entender que si cometemos pecados, no podemos quedarnos allí, haciendo de nuestra vida una guarida de demonios, sino que tenemos que entender lo que dice Primera de Juan 2:1, donde el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Diga conmigo, yo tengo un abogado. ¿Cómo se llama ese abogado? Jesucristo. Y dice que es un abogado que nos presenta ante el Padre. Entonces, si usted y yo fallamos, ¿qué debemos de hacer? ¿Acaso quedarnos con el pecado adentro y que Satanás me destruya? ¿Acaso volver atrás porque Satanás me ganó la batalla? No, olvídese. Dígale a Satanás, olvídate. Tú no eres mi Señor. Y si he fallado, me arrepiento porque yo soy un hijo de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted y yo le fallamos al Señor, pero nos arrepentimos, cuando le confesamos al Señor nuestro error y lo rechazamos de nuestra vida, Él va a tirar el lazo de misericordia y te va a sacar de cualquier lugar donde Satanás te haya querido poner. ¿Por qué no le da un aplauso a ese Dios lleno de misericordia? Aleluya. Ahora, lo tercero que se necesita para cuidar la libertad es guardar nuestro corazón de toda falta de perdón. Uno de los medios más sutiles para una persona volver a estar atada es cuando comienza a abrir su corazón a la falta de perdón, al resentimiento y a la amargura. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo que la Biblia está diciendo es: cuida tu corazón, porque una persona que alberga falta de perdón, resentimiento, y eso se convierte en amargura, eso va a estorbar para que el poder de Dios se manifieste y va a abrir una puerta para que Satanás pueda entrar otra vez y tome lugar de la mente, del corazón y de la voluntad de esa persona. El mismo Jesús, hablando acerca de la necesidad de perdonar, en Mateo capítulo 18 verso 34, Él contaba y decía: entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando Jesús habla acerca de esto, está diciendo que así como el Padre nos ha perdonado a nosotros, nosotros tenemos que perdonar las ofensas que nos haga el prójimo. Y Él dice: si ustedes no perdonan, yo los entrego a los verdugos. Y los verdugos en este contexto bíblico son demonios. Si ustedes no perdonan, si ustedes albergan odio, resentimiento y amargura, yo los entrego a los verdugos. Porque si ustedes no perdonan de igual manera como yo los perdoné, entonces ustedes no van a vivir en victoria. Precisamente Satanás sabe eso, y él va a querer usar personas, circunstancias para herirle a usted, para dañarle, para cargarlo a usted de cosas malas. Pero allí es donde Cristo debe de gobernar nuestro corazón y nosotros no permitir que esas emociones, que esos sentimientos reprimidos gobiernen nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: no ignoren cómo trabaja el diablo, no den lugar al enemigo, porque nuestra lucha, dice él, no es contra la gente, no es contra carne y sangre, sino contra los poderes demoníacos que actúan en la gente. Satanás, como sabe que la ofensa puede ser una puerta que tú abras para que él entre de nuevo, entonces él va a buscar personas para herirte, dañarte, y que por medio de eso él penetre a tu vida de nuevo. Entonces el apóstol Pablo dice: no caigan en eso, porque entiendan que cuando hay personas que te quieren herir, no es la gente, es Satanás mismo actuando por medio de ellos para entrar de nuevo a tu vida. Por lo tanto, para nosotros cuidar nuestro corazón y no permitir que el enemigo entre de nuevo, tenemos que blindar nuestro corazón en contra de los dardos de Satanás. Diga conmigo: debo blindar mi corazón. Blindar mi corazón. Hermano, que cuando Satanás te mande un dardo, rebote.
Porque tú eres una persona que conoce cómo actúa el enemigo y no vas a darle lugar al enemigo para que él entre de nuevo y te dañe. Por eso usted y yo no podemos permitir que nos hieran tan fácil. Por eso usted y yo no podemos reaccionar y responder de la misma manera. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire lo que dice el apóstol Pablo: en lo que dependa de usted. Si usted le pidió perdón a alguien y esa persona no lo perdonó, eso ya no es su culpa. Ya eso es culpa del otro. Usted hizo lo que debía de hacer. Si hay alguien que quiere herirte, dañarte, pero usted está en paz, allá él. Pero dice la palabra: en lo que dependa de usted, en lo que dependa de ti, estad en paz con todo el mundo, dice la palabra. Quizás usted me diga: pastor, pero es que hay momentos que realmente a uno le sacan la piedra. Esa persona sabe cómo sacarme la piedra. Bueno, la Biblia dice, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que eso significa es que como seres humanos que tenemos sentimientos, nos pueden herir, nos pueden sacar la piedra, pero allí es cuando Dios dice: eso está natural porque eres así, pero cuando te pase eso, no peques, porque lo que da lugar al diablo no es la ira, sino el pecado que redunda de la ira que está en ti. Entonces allí es donde Dios dice: no permitas que el pecado se cause a causa de tu ira. Vale la redundancia. Ahora, ¿cómo se peca a causa de la ira? Cuando yo respondo de la misma manera. Cuando yo no soluciono las cosas pronto. Por eso dice la Biblia: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, la Biblia te da un día para que arregles las cosas. Porque cuando dice no se ponga el sol, está diciendo: y que no amanezca un nuevo día y usted siga con piedra. Porque si sigues con piedra, entonces vas a permitir que el enemigo entre y haga lo que él quiera hacer. Peco cuando yo albergo cosas en mi corazón. Cuando esa ira causó en mí un disgusto tan fuerte que quedo cargado con la persona. Y allí es donde yo tengo que hacer y entender que debo de blindar mi corazón, porque yo no le voy a dar lugar al enemigo. Algo también importante en cuanto a guardar nuestro corazón es guardar nuestra boca y controlar nuestra lengua. En algunos la lengua no se ha convertido. Y entonces son explosivos. Dígale al que está a su lado: cuida tu boquita. Porque ¿sabe qué pasa? La lengua le da lugar al diablo y le da entrada a demonios. Sí, la lengua. Cuando tienes ataques de ira, cuando te irritas, cuando estás bajo presión, disgusto, intolerancia, mal genio, no me hable. Y le sacaron la piedra en la casa y llegó a la oficina bravo. No me mire. Y comienza a hablar. Y Satanás está riéndose de ti. Porque esa es la manera en que Satanás quiere engañarte para otra vez tomar control de tus emociones. Por eso, dígale al Señor como el salmista. Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca. ¿Por qué no levanta la mano derecha y dígale eso al Señor? Señor, pon guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Hágase así. Le alegren y usted trague profundo. ¿Por dónde muere el pez? Dígale al que está a su lado: no seas como el pez. Algo también importante en el guardar nuestro corazón es controlar nuestras emociones y sentimientos.
Mire, no actúe emocionalmente. Una persona emocional es presa fácil del diablo. Una persona emocional es reactiva. Es una persona que actúa y después piensa, ay, ¿yo qué dije? ¿Por qué? Una persona emocional es inmadura espiritualmente. Por eso usted no tome decisiones bajo presión. No se deje dominar por sus sentimientos, porque el diablo va a usar su inmadurez para tomar control de su mente y de su voluntad de nuevo. Allí es donde yo tengo que entender, Señor, no voy a ser emocional. Más bien voy a permitir que tú tomes control de mi mente, de mi corazón. Y en esos momentos en que yo quiero como explotar, Señor, háblame. No respire 10 segundos, sino 3 minutos. Y dígale, Señor, toma control, porque yo no quiero ser un cristiano emocionalista, sino espiritual. Y quiero reflejar a Cristo al mundo, aunque me ataquen. ¿Qué dice Isaías 53? Jesús fue llevado al matadero. Su rostro fue desfigurado. Lo latigaron, lo abofetearon, se burlaron de él, mas Jesús no abrió su boca. Tremendo, ¿no? Un carácter formado. Y allí es donde usted y yo no podemos vivir de emociones, sino de convicciones, y entender que Satanás lo que quiere es otra vez tomar lugar en mi vida, y yo no se lo voy a permitir. ¿Por qué no dice conmigo eso? Satanás, yo no te lo voy a permitir. Apláudale al Señor. La cuarta manera de usted cuidar su libertad es manténgase bajo la cobertura de la iglesia y una cobertura pastoral. Las ovejas separadas del rebaño están expuestas al peligro. Por eso el apóstol Pedro, entendiendo eso, en primera de Pedro capítulo 5 verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así es donde Pablo relaciona a Satanás con un león hambriento que quiere dañar, acechando, mirando a quién le puede caer, a quién puede hacer daño, a quién puede devorar. Entonces Dios, bajo esa circunstancia, nos pone bajo una cobertura espiritual. Un líder de célula, un pastor, una iglesia. Porque cuando tú tienes un mentor, tienes a una persona que te brinda cobertura espiritual. Usted necesita a alguien que ore por usted. Usted necesita a alguien que esté pendiente de usted. Usted necesita decir: yo hago parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia y soy una persona activa y le sirvo al Señor y estoy bajo una cobertura apostólica. Recuerde a Job. Dice la Biblia que en un momento Satanás quiere hacerle daño a Job y quiere dañar su salud, su familia, sus finanzas. Pero cuando llega donde Job, se frustra lo que Satanás quiere hacer, y Satanás va a Dios y le dice: Señor, no puedo tocar a Job porque tú lo has cercado y lo tienes protegido. Usted y yo necesitamos vivir bajo la cobertura de Dios. Y cuando Cristo vino, instituyó la iglesia y ha puesto apóstoles, pastores, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Por eso es tan importante usted y yo estar bajo una cobertura espiritual. Porque cuando Dios te quiere levantar, te va a poner debajo de alguien para que te cubra espiritualmente. Alguien que te cubra con su manto, con sus oraciones, con su respaldo. Hay personas que no entienden ese principio, pero algo que usted y yo tenemos que entender es que somos parte de un cuerpo, y es el cuerpo de Jesucristo, donde Él es la cabeza, pero donde Dios también ha puesto autoridades espirituales para que me cuiden con sus oraciones. Yo constantemente estoy orando por mi equipo de liderazgo y oro por ellos y los protejo, y cuando están enfermos desato una palabra de sanidad y ellos están protegidos espiritualmente por alguien que es su líder.
Asimismo, usted necesita cubrirse bajo un liderazgo para que de esa manera Satanás, cuando tenga planes en su contra, salga frustrado diciendo: hay un cerco de protección sobre esa persona, sobre esa familia, sobre esas finanzas, sobre esa área física, y allí Satanás no puede hacer nada. La quinta manera en que usted y yo podemos sostener nuestra libertad es rindiendo nuestra vida totalmente a Jesucristo. Usted y yo tenemos que rendir nuestra vida, ¿a quién? A Jesucristo. Si me puede acompañar Cristian en el piano, por favor. Rendir nuestra vida a Cristo, ¿sabe qué es? Someter nuestros pensamientos a Jesucristo. Someter nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, y decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de toda mi vida. Hermano, cuando usted es una persona gobernada por Dios, nada ni nadie va a poder hacerle daño a usted. Mire lo que dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Yo quiero que volvamos a leer ese texto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Cuántos nacidos de Dios hay en este lugar? Allí es cuando tenemos que decirle al Señor: Señor, yo he nacido de nuevo. He sido engendrado por ti. Y también entiendo, Señor, que el maligno no me puede tocar. Si usted permite que Él tome el control de su vida, nada ni nadie va a poder tocar su vida. Se puede levantar un brujo, un hechicero. Pueden tomar una foto tuya. Pueden echarle tierra de cementerio allá a la salida de tu casa o debajo de tu cama, o coger un muñeco y pegarle alfileres. Pero ¿sabes algo? Si tú eres un hijo de Dios y Él es tu Señor, el enemigo no te podrá tocar. No hay brujo más fuerte que Jesucristo. No lo hay, no lo hay. A un hijo de Dios nada ni nadie lo toca, porque está cercado. Hay ángeles. Quizá usted no vea este lugar a nivel espiritual. Yo lo discierno. Aquí hay ángeles en este lugar. Alrededor mío hay ángeles. Hermano, vivimos en un mundo tan malo. Somos tan propensos a un accidente, a una muerte, a una violación. Los hechiceros, Satanás mismo está alborotado porque sabe que su tiempo se le acaba. Pero cuando Jesucristo es el Señor de tu vida, hermano, ni el infierno mismo podrá tocarte, porque más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Termino con esta historia. Un día un hombre invitó a Jesús a venir a su casa. Y le dijo: Jesús, quiero invitarte a entrar a mi casa. Jesús entró a la casa del hombre y le dijo al hombre: ¿dónde me vas a poner? El hombre pensó y dijo: está bien, Jesús, a ver, déjeme pensar. Entró a la cocina, buscó el cuarto allí de la empleada del servicio y le dijo: Jesús, pues es un poco pequeño, pero aquí puedes estar porque es el lugar que tengo desocupado. Jesús se quedó en ese lugar y esa noche tocaron a la puerta de la casa. El hombre, dueño de la casa, dijo: ¿quién será tan tarde? En ese momento fue a abrir la puerta y eran unos demonios y lo cogieron y ¡pum!, lo empujaron y el hombre cayó. Y eso le metieron una muenda, le pegaron, revolcaron los muebles, vaciaron todo lo que era lujoso, se lo llevaron, las joyas, todo. Y el hombre se levanta como medio descachalandrado así. Uy, ay, ¿y Jesús? ¿Dónde está? Y fue y entró a la cocina, al cuartico chiquito. Jesús,
¿no te diste cuenta de lo que me hicieron? Entraron unos demonios, me patearon, me golpearon, me robaron, y tú aquí. Entonces Jesús lo mira y le dice: hijo, es que no escuché, este cuarto es tan lejos de la puerta que no escuché nada. Entonces el hombre reflexionó y dijo: perdóname, Señor, ven, yo quiero sacarte de aquí, voy a llevarte a una alcoba del segundo piso. Camina, este cuarto, mira, Jesús, es más grande, aquí vas a estar más cómodo. Y allí lo acomodó a Jesús. Esa otra noche llegaron a la puerta, tocaron, y en ese momento el hombre baja de nuevo y abre la puerta y ¡pum!, una patada y lo mandan. Salió volando. Y el hombre se levanta todo chalandrado así. Y eso, volvieron nada a la casa. El hombre con moretones, todo golpeado, llega donde Jesús: Jesús, ¿no te diste cuenta? Y Jesús lo mira y le dice: ¿de qué, hijo? ¿Qué pasó? Es que llegaron los demonios y me metieron una paliza. Entonces Jesús le dice: hijo, es que este cuarto está cerrado, no alcancé a escuchar. Y el hombre reflexionó y dijo: ven, Jesús. Lo bajó a la sala, sacó las llaves de su bolsillo y le dijo: Señor, aquí están las llaves de mi casa. A partir de este momento, tú no vas a ocupar el cuarto de la sirvienta. Tú no vas a ocupar la alcoba mediana del segundo piso. A partir de este momento te entrego las llaves de esta propiedad y ahora serás el Señor absoluto de toda esta casa. Tú puedes entrar donde quieras, puedes dormir donde quieras. Esto es tuyo, Señor. Esa noche llegaron otra vez a tocar y el hombre ya estaba medio asustado. Ay, Dios, otra vez. Cuando va a la puerta, ya Jesús estaba abriendo. Y cuando Jesús abre la puerta, los demonios cayeron de rodillas, porque ante el Señor todas rodillas se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa eso? Dios quiere que tú seas de su propiedad. Deje de estar luchando tanto por enriquecerse y permita que Dios conquiste tus victorias, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Deje de estar peleando tanto con su familia y permita que sea Dios quien pelee por usted. Deje de estar peleando tanto para que las cosas salgan adelante, cuando Dios quiere dar la cara por ti y quiere darte la victoria en cualquier área de tu vida. No mandes a Dios al cuarto de la sirvienta. No mandes a Dios a ocupar un espacio. Solamente el domingo te busco. No, así no funcionan las cosas con Dios. Si tú quieres ser un victorioso, la Biblia dice: en Cristo somos más que vencedores. Yo no soy vencedor en mis fuerzas, yo no soy vencedor en mi talento, yo no soy vencedor en mi capacidad. Bien lo dice la Biblia: en Cristo soy más que vencedor. En Cristo alcanzaremos la victoria. Señor, ve tú delante de mí, responde por mí, cuida de mí, sosténme a mí, restaura mi hogar, restaura mi familia. En cuanto a mí, yo también me voy a rendir a tu señorío, y ahora te entrego las llaves de mi corazón. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Ahora yo me humillo ante ti y quiero hacer tu perfecta voluntad, Señor. Toma control de toda mi vida. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mire lo que dice este texto. Reciba revelación en este momento. Dios aplastará a Satanás. No tú, no yo. Es Dios. ¿Qué te está robando la paz hoy? ¿Te sientes impotente ante la crisis en tu familia? ¿Te sientes impotente ante la situación económica?
ante la enfermedad, Dios te dice: sométete a mí y yo en breve aplastaré a Satanás y lo pondré debajo de tus pies. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que Dios pelee sus victorias? ¿Cuántos quieres que Dios coja a Satanás? Ese Satanás que ha querido dañar tu casa, tu familia, tus finanzas. Y dice: en breve, no en largo tiempo, en breve lo pondré debajo de tus pies. Allí estará tu peor enemigo, debajo de tus pies. Allí estará la miseria, debajo de tus pies. Allí estará el divorcio, la familia, la enfermedad, debajo de tus pies. En breve. Pero si yo soy el que me enfrento a tus enemigos. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos decirle al Espíritu Santo: toma el señorío de toda mi vida. Señor, me voy a levantar cada día y te voy a decir: ¿tú qué quieres para mí? No voy a ser emocional, superficial. Hoy entiendo que las victorias se ganan de rodillas. Creo que hoy le estoy hablando a una iglesia victoriosa. Este año, a finalizar este año, yo quiero soltar una palabra. Tus mayores victorias en tu vida las alcanzarás en este año. Las mayores victorias en tu vida. Las mayores victorias en tu vida. No me importa qué ha pasado hasta ahora. Te queda un tiempo y Dios te dice: déjame pelear por ti, déjame ir delante de ti. Hoy quiero bendecirte, dice el Señor, pero yo quiero que vivas en libertad. Vivid pues en libertad, porque a libertad hemos sido llamados, dice la palabra. Pero no volváis al yugo de esclavitud, porque eso es lo que quiere Satanás. Cierre sus ojos allí donde usted está. Conexión con Dios.